tema con Canadá, por cierto, es el comercio electrónico en lo que son los pedidos de Estados Unidos hacia Canadá. Pero la agenda de temas también entre Estados Unidos y México no es menos compleja. Se mencionó en un comunicado de la oficina del representante comercial estadounidense el enfoque regulatorio sobre el sector agrícola, que dijo debe estar basado en la ciencia y la evaluación de riesgos. Habló también del acceso de la papa estadounidense al mercado mexicano, de la política de energía que debe respetar inversiones estadounidenses acá en México y que sea consistente con los esfuerzos de combatir el cambio climático. El tema laboral, por cierto, que ya tiene la primera queja formal contra México por temas de creación de sindicatos. Así que son muchos los temas. México también tiene sus preocupaciones, entre ellas las condiciones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Llegó a esta redacción Kenneth Smith Ramos, ex negociador del USMCA o del TEMEC. Me da un enorme gusto recibirte, saludarte, Kenneth, preguntarte de esta revisión y de los temas que se han mencionado hasta ahora. ¿Qué podemos concluir sobre lo que ha sido la implementación y los obstáculos de este acuerdo comercial y también, por supuesto, de los beneficios de las herramientas que hoy se incluyeron en este acuerdo? Muy buenas tardes, Gaby. Me da muchísimo gusto saludarte. Pues en efecto, lo que se llevó a cabo el día de hoy fue la reunión de los ministros de libre comercio de los 3 países que tienen la función dentro de la Comisión de Libre Comercio de analizar año con año cómo se está implementando el tratado. Ya mencionabas tú algunos casos bilaterales entre Estados Unidos y Canadá y temas específicos que trae México y Estados Unidos. Son irritantes comerciales que se han ido desarrollando en los últimos meses. Y el objetivo de esta reunión ministerial es justamente buscar los mecanismos para resolver estos irritantes antes de que se conviertan en disputas comerciales y pudiera llevar a paneles arbitrales con consecuencias como represalias o incremento en los aranceles a los productos de exportación. Entonces es una reunión muy importante. Como mencionabas, los temas agrícolas para Estados Unidos son prioritarios, es decir, por ejemplo, la obstaculización de la importación de productos de la biotecnología agrícola como la semilla de algodón transgénica, productos como la papa fresca, que es un tema que lleva décadas en discusión entre México y Estados Unidos. El tema energético es fundamental porque se ha visto en los últimos meses un intento de contrarreforma energética en México que busca echar para atrás la reforma energética que permitió que los agentes privados participaran en la actividad de extracción de petróleo y gas y también la producción de electricidad. Entonces hay irritantes comerciales sobre la mesa que tienen un impacto fuerte potencial en la competitividad de México si es que llega a haber casos arbitrales en su contra, y México también tiene algunos temas que está tratando con Estados Unidos, como es, por ejemplo, temas de la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz. Como sabes, es uno de los principales sectores exportadores de México. Están tratando de resolver eso en estas discusiones ministeriales. ¿Cuál entonces va a ser la medida del éxito? Porque hablas de irritantes comerciales, es una relación complejísima, muy importante, crítica para ambas partes o las 3 partes para ser precisos, pero ¿cuál va a ser entonces la medida de éxito? Que se evite en el caso de México, por ejemplo, que escale el tema energético. ¿En dónde veremos esas señales claras? Mira, el tratado contiene mecanismos de solución de disputas justamente para poder abordar este tipo de irritantes y resolverlos y que regresemos a una situación de libre comercio en caso de que haya cualquier violación. Y si vemos las cifras comerciales del primer trimestre, tenemos cifras récord, sobre todo entre México y Estados Unidos, tanto de exportaciones como de importaciones de México a Estados Unidos y provenientes de Estados Unidos, que no habíamos visto nunca antes. Entonces, lo que estamos viendo es una recuperación gradual de la economía estadounidense que está incrementando la demanda para exportaciones mexicanas, incrementando el comercio y la inversión entre nuestros países. La medida del éxito aquí es la capacidad de México, Estados Unidos y también Canadá de mantener este ritmo de crecimiento del comercio y la atracción de inversión, y eso se hace a través del cumplimiento del tratado. Entonces, en la medida en que se logren desactivar estas disputas potenciales en materia energética, que se aborden de manera correcta los casos laborales que están siendo puestos sobre la mesa, es decir, si hay violaciones en efecto en México, que se resuelvan, y si no las hay, y si se trata de casos frívolos que buscan simplemente establecer obstáculos comerciales a las exportaciones mexicanas, que el gobierno de México las defienda adecuadamente. Para eso están diseñados los mecanismos de solución de controversias y estas reuniones anuales de ministros para quitar de la mesa esos irritantes comerciales.
¿Ves tú como frívolo la denuncia que se dio de la AFL-CIO en el caso y en este mecanismo nuevo de denuncia que se activó con el USMCA, en este caso de la creación de sindicatos, Kenneth? Las primeras señales que te sugieren. No necesariamente, tenemos dos casos, uno que ya está formalmente presentado, que es respecto a la planta de General Motors en Silao, y el otro es un caso en Matamoros de una autopartera llamada Tridonex, que apenas ese caso de Tridonex está siendo evaluado por Estados Unidos para ver si cumple con los criterios para presentarlo formalmente ante México. El de General Motors ya se presentó, de hecho el gobierno de México está tomando cartas en el asunto y analizando el tema de legitimación del contrato colectivo de trabajo. Es decir, ese es uno de los compromisos en la materia de democracia sindical en el tratado, asegurar que haya representatividad por parte de los trabajadores con respecto a los contratos colectivos. México lo va a analizar, si encuentra algún problema tratará de resolverlo. Si Estados Unidos no está contento o satisfecho con la resolución que le brinde el gobierno de México, puede entonces solicitar un panel. Es muy temprano en el proceso para saber los méritos del caso, pero lo iremos viendo en las próximas semanas y meses. El otro irritante que tiene que ver con el sector energético, tú sabes que hay una lista o una acumulación de cartas del sector petrolero, de empresas petroleras representadas, por ejemplo, en la API en Estados Unidos. Preguntarte, en el caso de este irritante, si es que en realidad quien está desactivando que crees que el problema es el Poder Judicial en México, que no necesariamente el mecanismo del TEMEC. El paso inicial ha sido que el Poder Judicial en México, en efecto, ha emitido suspensiones, tanto temporales como definitivas, tanto a la ley de la industria eléctrica como a la ley de hidrocarburos, porque a través de una ley estás tratando de modificar ordenamientos constitucionales del 2013. Entonces ahí caes en el problema de constitucionalidad que ha frenado la implementación de las medidas. Pero están disponibles para nuestros socios comerciales la posibilidad de iniciar casos Estado-Estado y también inversionista-Estado. El primero es cuando los países demandan a uno de los estados por violación en materia de los compromisos energéticos, y el otro es la posibilidad de que las empresas en lo individual por la afectación a sus inversiones demanden al Estado mexicano. Y lo que pasa con estas leyes que se han aprobado es que generan desincentivos, en el caso de la ley de electricidad, por ejemplo, para que haya inversiones viables en el sector de energía renovable. Entonces, los más de 50 proyectos que valen más de 6,000 millones de dólares en México en energía eólica y solar están bajo riesgo de no ser económicamente viables por estos cambios, llamémosle arbitrarios, en la legislación. Entonces, eso es lo que está ahorita siendo discutido. Es un tema muy delicado porque además de tener que ver con el cumplimiento del tratado, puede afectar de manera importante la competitividad de México y de la región. Por eso se incluyó la reforma energética en el TEMEC, para tener un esquema donde hay inversión productiva que genere oportunidades para los tres países. Y cuando la Agencia Internacional de Energía nos dice que hay que olvidarnos del petróleo y pensar menos en el carbón también. Gracias, Kenneth, por esta perspectiva en el contexto de este segundo día de análisis del tratado. Muchísimas gracias.